Hoy les vengo a explicar el funcionamiento del amplificador clase C. Mi nombre es Juan Pablo Grajales y la cual es una ostentación para electrónica 3. En se tendrá una tabla de contenidos, las cuales contarán con 6 aspectos: características principales, funcionamiento, eficiencia, algunos criterios de diseño, aplicaciones y los datos obtenidos de forma experimental. Como primero, las características principales de dicho amplificador son, primero, cuenta con una no linealidad. Esto se puede ver como que si se tiene una entrada, una señal senoidal, a su salida no se espera ver lo mismo, eh, como ya se dijo, debido a esto. Tienen un circuito RLC o de sintonización, el cual es el que manda en una frecuencia fundamental utilizada en su diseño, la cual se hablará un poco más adelante. Eh, Estos amplificadores son llamados o son conocidos amplificadores de potencia, los cuales tienen aplicaciones en el área de las telecomunicaciones o de radiofrecuencia. En cuanto a su funcionamiento, podemos expresarlo en diferentes etapas. Primero, podemos observar su topología. Su topología cuenta o se puede observar un circuito tanque o RLC, siendo el de sintonización que se habló anteriormente. Cuenta con unos capacitores de entrada y salida, cuenta con una resistencia RB y la señal del generador y el voltaje de polarización. Para que este amplificador se garantice que funciona de manera eficiente sin ningún problema, se debe polarizar en la región profunda de corte, la cual explica esta imagen esto, y tiene su punto Q, como se puede o como se dijo, más abajo de la región de corte. Esto nos quiere decir que cuenta o su ángulo de funcionamiento es menor a 180 grados, lo cual es lo que necesitamos. Luego de dicho amplificador podemos diferenciar distintas etapas. Primero, una señal de entrada, la cual es de forma cenital y es proporcionada por el generador de señales. Luego se sigue por un fijador de nivel, el cual viene representado por el capacitor 1, el diodo con el que cuenta el transistor BJT y la resistencia R1 en ese caso. Este es un circuito fijador de nivel y lo que hace es de que este amplificador eh, tenga o sujete dicha señal, en este caso representada de esta forma, siendo este pedazo del el semiciclo o de lo que se hablaba anteriormente, la cual es menor a 180 grados. Debido a esto, a esta figura, ya en la señal en el colector podemos observar lo que se dijo, una señal como de onda rectificada, la cual tiene un ángulo menor a 180 grados, siendo menor a un semiciclo, y esto también debido o se puede ver totalmente afectado o visto en el tiempo de operación de dicho amplificador. Luego de tener esta señal en el colector, ya en la señal de salida podemos ver la reconstrucción de dicha señal, siendo señal y entrada algo equivalente, siendo esta última pues amplificada, ya que esto es lo que se tiene como objetivo. Pero esta reconstrucción de la señal es totalmente realizada eh, ya que se tiene el circuito de sintonización, lo cual es para esto que funciona. Luego pasamos al apartado de la eficiencia. En la eficiencia podemos observar el ángulo de conducción con respecto a la eficiencia
diferentes amplificadores. En el primero, el amplificador clase A conduce todo el tiempo, lo cual su eficiencia es mucho menor a los que le siguen. Luego, el AB conduce solo en un tiempo, en un menor tiempo que el anterior, por lo cual su eficiencia es mayor. El caso que nos compete es el amplificador clase C. Acá podemos observar que su ángulo de conducción es menor a 180 grados, siendo que su eficiencia sea más alta a los anteriores de forma teórica. Luego, en algunos criterios de diseño podemos observar que la frecuencia a la cual se diseña dicho circuito está expresado por la ecuación de resonancia de un circuito de estos circuitos, por lo cual es esta. Luego se tiene en cuenta que la reactancia del capacitor 2 debe ser 10 veces menor a la de la resistencia de carga. Esto teniendo como objetivo que eh, en dicho funcionamiento del capacitor su funcionamiento en cortocircuito sea mejor. Luego, la constante de tiempo tau 1, que está representada por la resistencia del capacitor 1, los cuales son encontrados en el fijador de nivel, debe ser 10 veces mayor a la constante tiempo del generador. Esto, como también ya se dijo con el fijador, se tiene como objetivo que esa constante de tiempo eh, sirva para sujetar la señal y no la deje pasar sin realizar dicho procedimiento. Cuanto a las aplicaciones del amplificador, podemos destacar dos, siendo la primera en la modulación FM, la cual la amplitud o voltaje de la señal portadora eh, se puede amplificar con la utilización de dichos amplificadores clase C. También en los multiplicadores de frecuencia, los cuales estos pueden variar su eficiencia debido al si primero se dobla dicha frecuencia o se triplica, siendo cada vez la exigencia, si se aumenta su exigencia, su eficiencia va a ser mucho menor, por lo cual es a tener en cuenta. Por último, algunos datos experimentales tomados en la realización de la práctica de laboratorio con el amplificador conectado a la resistencia de 20 kiloohmios o siendo la resistencia de carga normal, nos muestra la señal de entrada siendo la amarilla y la azul siendo la de salida. Esta podemos observar que se encuentra amplificada. Teniendo en cuenta esto, el voltaje de la señal de salida simulada es un valor cercano a los 6.1 voltios, teniendo una ganancia de 2.5 aproximadamente. En este caso, podemos observar que la ganancia la ganancia no, el voltaje encontrado allí es cercano a 5 voltios, encontrando allí un error. Pero pues expresado, acá se puede ver su desfase, el cual es necesario. Y este cuenta con una frecuencia central de 1.33 megas. Por último, conectando el circuito con derivación capacitiva, el cual tiene como objetivo el acople de impedancias, podemos observar que en su diseño se realizó para una resistencia de 20 kiloohmios, la cual, mostrando acá desde los cálculos, de forma experimental, podemos observar que su voltaje pico es cercano a los 4.4 voltios. Teniendo en cuenta este valor y
eh, con un barrido de frecuencias, encontrando su ancho de banda, teniendo en cuenta el criterio de los 3 dB. Se encuentra que su ancho de banda es de 120 kiloohmios, teniendo una frecuencia central de 1.28, la cual es mostrada en el generador. Haciendo esto, podemos observar o sacar de la fórmula de ancho de banda igual a frecuencia central sobre Q, despejar el valor del factor de calidad, encontrando que es de 10.6, y de allí, también sabiendo que la fórmula de dicho circuito es resistencia sobre reactancia, podemos despejar de allí dicho valor de la resistencia virtual o RT encontrada allí, la cual es cercana a los 8.22 kiloohmios. Por último, cabe anotar que el voltaje aplicado en los generadores de 0.78 voltios, este valor es debido al voltaje de conducción o el que se debe cercano a utilizar de 0.7 voltios debido al diodo que se encuentra en el transistor BJT. Muchas gracias por todo.